Hola Escorpio, bienvenido a tu horóscopo esta semana, 12 al 18 de julio, aquí en el tarot de Carla. Hoy tenemos un Mercurio Cásimi. Un Mercurio Cásimi es la conjunción entre el Sol y Mercurio y es un tránsito planetario que nos da mucha tranquilidad mental, porque cuando Mercurio está retrógrado, y en tu caso que Mercurio está en un signo de agua y tú también eres un signo de agua, esa confusión, esa neblina mental, esa pesadez que a veces uno se quiere concentrar y no puede, o que a veces uno quiere como que hacer algo y sientes como un bloqueo, hoy se va a disipar un poquito, porque Mercurio retrógrado es hasta el 23 de julio, pero hoy es como una reenergización, como una sensación de, epa, yo sí puedo, yo estoy aquí para lograr, yo estoy aquí para hacer las cosas de manera diferente. Tu palabra clave es hogar. Todo lo que tenga que ver con hogar, estar en el hogar, hacer de un espacio tu hogar, hacer de una gente tu hogar, va a tener relevancia e importancia esta semana. Otro tránsito que tenemos pronto, el 14 de julio, es la luna nueva de Cáncer. Como estamos ya en la segunda mitad del 2026, que es momento para revisar metas, estrategias y ver hacia dónde nos queremos mover, es un momento de sembrar intenciones de hogar, intenciones de pareja, intenciones de familia, de todo lo que te da seguridad. Y esto lo puedes hacer en compañía de una guía, que es la que yo tengo, el ebook que yo tengo en mi página web, eltarotdecarla.com, cómo hacer un vision board que sí funciona. Así que yo te recomiendo que trates de hacerlo el 14 de julio o días posteriores, 15 y 16, para darle un booster, es decir, un catalizador a las metas que tú tengas, porque a mí se me han cumplido todos mis vision board utilizando los pasos que te dejo en el ebook y además lo puse en oferta. Tu número es el 85 y dice, sigue tus sueños, enfócate, Escorpio, enfócate en cuáles son tus sueños y nosotros nos enfocamos a través de lo que vemos. Por eso todo el mundo dice, haz visualización, que el cerebro no distingue de lo que es real y de lo que es fantasía. Visualiza, imagina. Bueno, para eso se hacen los vision boards, para ayudar al cerebro a ver. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Negatividad que es importante dejar atrás. Aquí es necesario dejar la negatividad atrás. No pelees esta semana, no caigas en conflictos, no caigas en provocaciones. Apasionate por lo que estás haciendo. Atrévete a ser diferente, asume riesgos esta semana. Busca los cambios que tú necesitas. Los cambios, Escorpio, son desde adentro. El mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Lo que tú piensas constantemente lo vas a ver reflejado afuera. Y aquí te están diciendo, cambia tus pensamientos para que cambie tu mundo y se estabilice. Hay un deseo que se cumple para ti, hay una oportunidad de lograr algo importante, definitivamente sí, ya tú vas a ver que esto se logra, pero tienes que poner de tu parte a través de pensamientos más optimistas y más positivos. El universo te quiere dar un regalo, aquí se ve una recompensa que llega para ti. Esto lo vas a vivir de una manera supremamente inesperada. También te están diciendo las cartas, da ese salto al vacío, ten esa prueba de fe, de que tú confías y crees profundamente en ti y en el universo que te sostiene. Desea, Escorpio, desea en grande porque se te va a dar. Lo único es que, bueno, tienes que soltar el miedo y sobre todo la pelea. Yo quisiera que algún Escorpio que me quiera contar cuál es esa pelea que está en la cabeza de ustedes, con quién están peleando, por qué estás peleando tanto. Estás peleando con un miedo, estás peleando con un deseo, estás peleando con una persona. Sí me gustaría mucho quién se atreve a contarme en los comentarios con qué es esa pelea constante que ustedes tienen y que las cartas te están mandando a pararla ya. ¿Por qué? Porque de esa manera te vas a abrir tú mismo el camino a deseos y a situaciones más favorables. La salud, el emperador. Fuerza, fortaleza, fuerza física para hacer ejercicio, fuerza física para hacer un deporte, fuerza física para sentirte mejor contigo mismo en todo el tiempo, en todo momento.
Y recuperaciones, para los que están sintiéndose mal, recuperaciones. Mira lo que salió en el dinero. Esta es una de las mejores cartas. Dinero que llega, dinero que compensa en tu vida, dinero que se manifiesta por ti y para ti. ¿Qué es por ti? Por tu trabajo, por tus ideas, por tu creatividad. Para ti puede ser temas de suerte, puede ser temas de azar o puede ser pagos de una deuda que te debían y que te llega de manera inesperada. Si estás buscando trabajo, esta semana se te da. O sea, esta semana puede ser muy rápido que tengas el proceso de selección, la entrevista y te hagan la oferta y te llega, o viene una persona de manera inesperada y te dice: estoy buscando un perfil como el tuyo, me gustaría que trabajaras con nosotros. En todo caso, amén y que así sea. Trabajadores, esta es una semana muy estable, muy tranquila, pero también es una semana donde se te va a reconocer tu valor. Así que atento, porque sorpresivamente te pueden dar una bonificación o te pueden decir que bien lo hiciste, nos encantas cómo trabajas, te tenemos esta propuesta y a lo mejor venga un ascenso para ti o un aumento salarial o por lo menos un agradecimiento sincero. Los emprendedores, cúmplanse las promesas a ustedes mismos. Si tú estás trabajando en tu proyecto, si tú estás trabajando en tus ideas, si tú estás trabajando en tu producto o servicio, a la única persona a la que le tienes que rendir cuentas es a ti mismo. Y aquí se ve que cumpliéndote la promesa y eligiéndote tú, se te cumple un deseo, se te da un éxito y llega una estabilidad muy buena a tu vida. Así que tú no le debes nada a nadie que no sea a ti mismo. En el amor, el mago. El mago es una carta de decisiones. El rumbo hacia donde la pareja se tiene que dirigir depende de ti. Yo lo he explicado siempre, lo voy a volver a explicar. Cuando yo hablo de la pareja, no hablo del otro. No hablo de tu esposo o de tu esposa, de tu novio o de tu novia. Estoy hablando de lo que ustedes dos alimentan en el medio. La pareja es la suma de estos dos individuos. Y tú tienes que tomar esta semana decisiones hacia dónde quieres que eso se mueva. ¿Quieres más de algo? Acciona para tener más de eso. ¿Quieres menos? Acciona para que tengas menos de eso. Pero como solo tú conoces tu historia de pareja y solo tú sabes hacia dónde quieres que tu pareja se mueva, eres tú el que tiene que decidir cuáles son los cambios que necesitas implementar. ¿Quieres más comunicación? Comunícate más. ¿Quieres más ternura? Sé más tierno. ¿Quieres más compenetración? Compenétrate. Comprométete con tu pareja. Es que lo que quieres es menos. Bueno, hay que tomar decisiones también sobre eso. Los que están solteros puede que inicien relaciones esta semana con alguien, que conozcan a alguien, que les guste a alguien, que haya reciprocidad en un vínculo que se va a ir alimentando y que va a terminar en algo bien formal. Así que no tengas miedo. Si por esta semana aparece alguien con quien te gustaría iniciar una relación, porque se te va a dar. Y si te gusta mucho alguien, esta es la semana para declararse, para demostrar interés o para hacer algún movimiento y acercarse a esa persona. El anclaje de Escorpio esta semana: confío en mí y en mis pensamientos. Escríbelo en los comentarios. Confío en mí y en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle fuerza al positivismo y al optimismo en tu vida. Así que confía en ti y en tus pensamientos para que te lleven a un mejor lugar de vida. Vamos a ver ahora qué te dicen los arcángeles. Recuerda que esto es para Escorpio de Sol ascendente, 12 al 18 de julio. Dale me gusta y compártelo con quien tú quieras. Gabriel, puedes hacer lo que quieras ahora. Ve detrás de lo que quieres. Tendrás la habilidad de atraer personas que te ayuden. Así que amén al arcángel Gabriel y que aparezcan personas súper recursivas en tu vida. Por ahora yo te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Carlos.